Los cuidados. Hola Hernán, buen día, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Seguís este tema desde hace mucho, me explicaban aquí, ¿es correcto? Sí, efectivamente, la verdad que, el programa Precios Cuidados deriva de un viejo programa que tal vez no recuerdan, que se llamaba Mirar para Cuidar, que tenía una característica ese programa Mirar para Cuidar, que fue, digamos, el primer programa que intentaba regular precios en el gobierno del kirchnerismo. Ese programa, Mirar para Cuidar, lo que hacía era mirar el precio final, el de consumidor final, el del supermercado, por decirlo de algún modo. Lo que vino a hacer el programa Precios Cuidados fue a indagar hacia adentro de la cadena de producción y comercialización, lo cual me pareció siempre muy innovador. ¿Esto qué es? No miro solo el precio final, sino que miro los precios anteriores, porque uno de los problemas que vos tenías, si no, era que, claro, vos discutías con los supermercados, el supermercado, dentro de la cadena de comercialización, obviamente, tiene un tamaño muy significativo, entonces lo que hacía era, lo que acordaba con vos, se lo cobraba, si se quiere entre comillas, a los eslabones previos de la cadena de comercialización y producción. Les pagaba más barato, digamos. Entonces, distorsionaba los precios relativos de toda la cadena. Bueno, el Precios Cuidados indaga hacia atrás, lo cual siempre me pareció muy atractivo. Y es importante pensarlo así. El programa, además, fue acompañado de lo que se llama Ley de Regulaciones de las Relaciones de la Producción y el Consumo, que también le daba herramientas a la Secretaría de Comercio para las discusiones vinculadas a los precios, porque en general, hasta ese momento, sobre todo el Estado tenía pocas herramientas para dar esa discusión. Todos los oyentes, o gran parte de los oyentes que están escribiendo, hablan de quién controla y quién certifica, y es la verdad lo que planteamos también quienes vamos al supermercado semana tras semana, y sabemos que Precios Cuidados de la gestión anterior, que después se llamó Precios Esenciales, que después se llamaba Precios Deseados porque no lo encontraban, o Milagroso, porque si encontrabas uno era como una aparición milagrosa. ¿Cómo se controla? Bueno, tenés que tener, ayer la Secretaría de Comercio lo mencionó, tenés que tener un cuerpo de inspectores importante, y después hoy tenés herramientas digitales que te permiten controlarlo, ¿no? Digamos, tengo expectativas en la app que han planteado que te permite cierto control ciudadano. Yo de todas formas creo que lo que funcionó cuando se lanzó el programa fue una fuerte publicidad del programa que hacía que muchos de nosotros, los consumidores, estuviéramos atentos a esa cuestión. Y es más, en aquel momento hubo, una especie de propuesta de control ciudadano, donde uno mismo podía controlarlo. Claro, en el gobierno anterior, en el gobierno de Macri, esto quedó desmantelado, sobre todo porque no había publicidad, el programa se desnaturalizó, se cambiaban los productos todo el tiempo, en cada uno de los acuerdos se cambiaban los productos, entonces cuando salían aumentaban de precio, cuando volvían a entrar ya venían con precio aumentado. No, pero además, en serio, se encimaban como 2 planes o 3 planes y uno ya no entendía qué era lo que estaba comprando, si sin IVA, si eran esenciales, si eran cuidados, era muy confuso todo. Pero yo te diría que en la etapa anterior el problema no era el del control, ¿sí? Porque como el programa se había desnaturalizado, ¿qué es esto? Cada vez que la Secretaría de Comercio de Macri, o de la gestión Macri, se reunía con los supermercados, te cambiaba los productos. Entonces, los que salían aumentaban. Después, ¿qué hacían? Las principales marcas se fueron. Entonces, eso modificó de manera central el programa, porque el programa es un programa de precios de referencia. ¿Qué es esto? Yo necesito la Coca-Cola adentro. ¿Por qué? Porque es la gaseosa más consumida. La reemplazaron por Cunnington, que hay gente que le debe gustar mucho, debe ser riquísima, pero la consume el 1% de los argentinos con toda la furia. No tiene sentido porque no es referencia para el resto de los productos. Si yo, en cambio, pongo el producto principal de un segmento de consumo, el resto de los productos similares
no puede alejarse demasiado, porque no tiene sentido. Si yo lo pongo a 60 pesos, la que más consume, y no puedo poner una segunda marca a 65, porque no tiene sentido. Entonces, le marca el precio al resto de los productos. Esto es la esencia del programa, que Macri básicamente lo modificó, lo desnaturalizó. Entonces, no necesitaba ni siquiera controles. Además, desmantelaron la Secretaría de Comercio, por si acaso, por si a alguien se le ocurría controlar. Obviamente, echaron 400 personas. Entonces, todo esto hay que reconstruirlo. Cuando vos volvés a dar la disputa por los precios en serio, sí necesitas controles digitales y necesitas controles in situ, con inspectores, y yo diría con control ciudadano, porque si no, no funciona. Consulta, Hernán, ¿quién ayuda a elaborar el listado? ¿Cómo se elabora el listado? ¿Cómo se llega a la conclusión de qué entra y qué no entra? A ver, bueno, entiendo que en este nuevo acuerdo lo que han hecho es revisado cuáles son los productos más consumidos no es de la canasta básica alimentaria, sino de la canasta típica, podríamos llamar, que consumimos los argentinos. Entonces, bueno, de nuevo, ¿qué consumimos? ¿Y consumimos gaseosa? Sí, consumimos gaseosa. Bueno, ¿qué consumimos? Harina, sí, harina, bueno, y azúcar. Vas revisando todos los productos que habitualmente se consumen. Y dentro de ello te fijas cuáles son los productos más consumidos, y eso va a una discusión con los supermercados. A ver, es un acuerdo voluntario esto. Hay supermercados, en este caso, ponen el mocho, firman un acuerdo que se comprometen a esos productos, sostenerlos durante un año con revisión trimestral de su precio. Pero ese es el acuerdo, y lo firman. La firma habilita a que si incumplen vos puedas aplicar la ley. Claro. Esta es el dato característico. Claro, pero no hay ese compromiso de caballeros de los que se salía en la gestión anterior, y después ese compromiso no se cumplía nunca. Eso está. No, porque además la cadena de comercialización tiene 80.000 herramientas para evadir esto. Cuando vos haces eso, una de las cosas que sucedía, de nuevo, en la gestión anterior no tanto, porque básicamente no había ni controles y había sido desnaturalizado el programa, pero cuando vos querés que funcione en serio, ¿qué hace? Una práctica relativamente habitual de algunos supermercados o digamos empresas productoras de algún producto X. Yo firmaba por la yerba de 1 kilo, supongamos. Entonces, después te cambiaba el envase y venía con 1 kilo 200, no sé. O te ponía yerba plus, o te ponía una característica que en realidad era la misma yerba, con el mismo envase, con la misma cosa, le agregaba una palabra, y eso implicaba que quedaba fuera del acuerdo, porque el acuerdo decía que había firmado por la yerba de 1 kilo. Entonces se evadían el acuerdo de esa forma. Imagínate que para controlar esto necesitas una secretaría súper activa, y además, bueno, de nuevo, mucho control ciudadano, control desde la secretaría, mucha atención, seguir precio por precio, ver qué picardías hacen. Esto es una cuestión que es trascendente, insisto, porque es relativamente fácil esquivar el acuerdo, y si logran esquivar el acuerdo, vos no controlás los precios, digamos, no los lográs regular y se te escapa la inflación, tan sencillo como eso, ¿no? Hernán, Martín Granovsky, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo estás, Martín? Vos contabas recién que, lo digo yo, no lo dijiste así, pero lo interpreté así, que el gobierno de Macri apagó la Secretaría de Comercio, y además contaste que echó a 400 dijiste, ¿no? 400 personas. Sí. ¿Cómo haces para controlar, están tomando gente? ¿Qué es lo que reconstituís? Porque si no hay directamente nada, ¿cómo haces no solo para controlar, sino para reconstruir la otra parte, que es el seguimiento de toda la cadena productiva, para ver a dónde se desvían los precios en realidad, o a dónde se desvía la formación de precios, y no hacer que el precio cuidado del supermercado destruya al pequeño productor, por ejemplo? Bueno, a ver, yo interpreto que la Secretaría de Comercio ha planteado lo del día de ayer como un puntapié inicial que implica varias etapas, entre ellas también la recomposición, digamos, de la Secretaría, su rol,
su cuerpo de inspectores, una serie de cuestiones, pero me parece secuencial. Es más, en virtud de lo que les decía antes, ustedes me dirán, pero el acuerdo de ayer es un acuerdo con los supermercados, no es con toda la cadena. Claro, es verdad, con lo cual vos tenés que avanzar en ese sentido en el tiempo, porque lo primero que va a pasar, supongamos que mañana encontramos en la góndola esto del ejemplo de la yerba plus, ¿no? Entonces, pero vas a hablar con el supermercado y decís, che, te estás mandando una picardía acá. Lo que te va a decir probablemente el supermercadista es decir, bueno, pero yo la estoy comprando y el que me la vende más cara. Entonces, vos tenés que indagar y tenés que ir a ver al productor. Che, ¿qué pasó? No. Y lo que me pasó fue que aumentó el costo de tal cosa. No sé si se fijaron que ayer la Secretaría de Comercio, cuando le preguntaron acerca de los aumentos trimestrales, si había una pauta fija, dijo, bueno, depende de los costos y la evolución de los costos de cada uno de los sectores, por ejemplo, y bueno, se refería justamente a esto. Vos vas viendo hacia atrás qué es lo que va pasando, esa información te la dan los mismos actores de la cadena, digamos, no es que el Estado lamentablemente hoy no tiene tantas herramientas, eso es otra cosa que desmanteló el propio macrismo, se desmanteló en la década de los 90, se reconstruyó en parte entre el 2003 y el 2015 y se volvió a desmantelar en los 4 años de macrismo, que es que el Estado tenga información de la producción y comercialización del sector privado, que es una cosa que los privados nunca quieren que se sepa, no quieren que sepamos o que se sepa los costos que vos tenés porque no quieren que sepas la rentabilidad en realidad. Entonces, bueno, es que es cuando empiezan a aparecer estos ordenadores de precios, uno empieza a pensar cuánto me estaban currando también. Es el razonamiento automático que uno le parece. Che, Vichy, si me estás vendiendo esto a 40 y hace 2 días me lo vendías a 100, hay algo que no está funcionando. Hernán, pregunta aquí un oyente si es a nivel nacional esto. Sí, claramente sí, claro. Es a nivel nacional. De hecho, los productos que incluyeron justamente tienen la intención de que haya abastecimiento y que tenga magnitud nacional, sí. Bien. Es dentro de las cadenas de supermercados, ¿no? Digamos, o sea, por ahora no se ha avanzado ni con los chinos ni con los almacenes, ahí es bastante más complicado, ¿no?